Bienvenidos a Ariel del Recodo Channel a Conectados con Ariel y el pastor Enrique Sánchez. Comenzamos. Bueno, pastor, el tema que traemos a conectar el día de hoy es amuletos y talismanes. ¿Cómo ve? Un tema muy fuerte que pues deberíamos de conocer, ¿verdad? En este ambiente, qué son los amuletos, qué son los talismanes. A veces por ignorancia, a veces la gente los usa pero no tiene ni el conocimiento. ¿Qué le parece si empezamos con la definición de amuletos y talismanes? Dele. Aparece en pantalla. Definición de amuleto: es un objeto que se lleva encima al que se atribuye la virtud de alejar el mal o proporcionar el bien. Definición de talismán: es un objeto a veces con figura o inscripción al que se atribuyen poderes mágicos. ¿Cómo va, pastor? Sí, pues la gente trabaja todo esto, ¿va? Amuletos, talismanes. El talismán creo que es algo que se le atribuyen poderes mágicos, sí, que te va a curar, que te va a sanar o que no entra. Sí. Y se lo dan a la gente para Exacto. Que la gente lo lleve en bolsas o en todos lados. Ok, aquí entran dos conceptos, pastor: la suerte y la superstición. Sí. Ahí le va, ¿no? Definición de suerte. Ponemos en pantalla: circunstancias que pasan por mera casualidad, favorable o adverso a alguien, de algo que le ocurre o sucede a ese alguien. Definición de superstición: es una creencia o práctica irracional asociada a eventos y reglas de tipo mágico, místico o sobrenatural, usualmente vinculado con el ocultismo. ¿Cómo ve? Sí, yo recuerdo una de las supersticiones que tenía mi madre, ¿verdad? Que cuando estábamos sentados a la mesa comiendo y ya no nos podíamos levantar para nada, si nos levantábamos nos decía: hey, el ángel se te va a ir y ya no puedes regresar a comer. Era superstición de mi mamá que teníamos sin movernos ahí. Ok, mire, la primera pregunta con la que vamos a comenzar: ¿Dios creó el mal? No, porque Dios es bueno. Génesis nos habla, ¿verdad? Desde el principio, cuando Dios hace la creación y Él empieza a ver todo lo que estaba creando, dijo, y vio Dios que esto era bueno. O sea, que todo lo que venía creando el Señor, empezó a crear las cosas, pero bien, no un mal. Dios no estaba buscando, pues, ¿cómo nos va a buscar un mal para nosotros, verdad? Dios es bueno, la misma Biblia lo dice. Entonces, ¿Dios no creó el mal? No. Ok, y entonces el demonio, Satanás, Lucifer, Luzbel, fue el que creó el mal entonces. Dice que por causa de las contrataciones, dice la palabra del Señor, que por causa de lo que él estaba haciendo, vio que pues él podía hacer más de lo que estaba haciendo y llegar, dice, y subir, y dice que la iniquidad empezó a operar en él. Fíjese cómo conectamos el tema, conectamos con la acción de ese tiempo. Si se fija, el Satanás conecta con Dios, pero trata de hacerlo de tal manera que hace creer que el mal lo crea Dios. Ajá, sí. Si se fija, si lo alcanza a ver. Sí, porque lo crió, dice, a la perfección, con piedras fue creado, con los tamboriles, y entonces hace Dios esa creación en Luzbel, pero ahí empezamos a ver cómo Luzbel se empieza a desviar de la creación que Dios había hecho. Pienso y me imagino, ¿verdad? Dijo, pues si yo hago esto, ¿por qué no he de llegar a ser igual que Dios o más que Dios? Por eso subiré. ¿A dónde iba a subir? A donde estaba Dios. Quería rebasar esos límites. Ok, entonces de aquí figuramos esto. ¿Qué son las malas energías? Hablando de malas energías. Ya entrando ahora sí a lo terrenal. Así es. A lo terrenal. Bueno, malas energías es lo que le atribuyen a las personas, por ejemplo, la envidia, el celo. Todas esas cosas
la atraen como malas energías dentro de las personas. Entonces, las malas energías son del demonio. Operan. ¿Sí? Operan con el demonio, sí. Porque Operan el demonio, eso. sí, porque el demonio va a poner. Si, por ejemplo, nosotros fuimos creados con el favor de Dios, Él nos formó, nos crió, estamos en esta tierra tal vez cegados, llegamos a los caminos del Señor, empezamos a entender lo que es el propósito de Dios en cada uno de nosotros, pero si nosotros, había un hermano que decía, una mente desocupada va a ser un taller para Satanás. Si no nos ocupamos en la palabra, estamos libres para hacer lo que el diablo quiera en cada uno de nosotros. Puede meter una duda en un matrimonio, por ejemplo, el celo. Estás bien con tu pareja, pero no estás haciendo nada, no lees la palabra, no oras, no buscas, no ayunas, no trabajas nada lo que está relacionado con la palabra. Y Satanás dice, aquí hay un lugar vacío, vamos a poner para ocuparlo. Un poquito de celo. Y empiezan los problemas matrimoniales, porque en realidad lo que viene a destruir es el matrimonio. Entonces, es la operación del enemigo, sea joven, adulto, niño, general. Oiga, ¿qué le parece si comenzamos? Le muestro una serie de amuletos y talismanes muy populares que a lo mejor tú los traes puestos, lo tienes en tu carro o en tu casa como adorno bonito que no sabes. ¿Y qué le parece si los vemos? Claro. Empezamos con estos tres que son de los más viejos. A pantalla, ahí los ven en pantalla. La herradura de la buena suerte. Como lo ven en pantalla, dice, desde la antigüedad de Grecia, las herraduras han estado consideradas como poderosos amuletos que protegían del mal y atraían la buena suerte. Su forma, que evoca a la luna creciente, simboliza la fertilidad y la prosperidad. La herradura, la pata de conejo y el trébol de 4 hojas son de los más antiguos amuletos que existen. Ahí le va el de la pata de conejo. Está considerada junto a la herradura y el trébol de 4 hojas, como se los menté, como una de las supersticiones más antiguas que aún perduran en la actualidad, pues se calcula que sus orígenes rondan el año 600 antes de Cristo. El trébol de 4 hojas. Cada hoja representa uno de los 4 componentes básicos de la felicidad, que son la esperanza, la fe, el amor y la suerte. ¿Cómo ve con esto, pastor? Con estos 3 amuletos. Creo que, bueno, nosotros lo usamos. Yo lo usé porque pues yo no nací cristiano. ¿Por qué lo usó usted? No lo usé, yo lo usaban mis padres. O sea, yo estaba pequeño y yo miraba cómo mi mamá ponía esa herradura, tenía un negocio, tenía la herradura y tenía una foto de un tal, creo, Martín de Porres, que era pobre y daba la capa según que si le quitaban, algo así, era una foto que tenía ahí. No estoy muy enterado de esto que hacía mi mamá, y tenía unas hierbas y tenía también un manojo de ajo. Todo eso era una revoltura por causa de que alguien le comentó que eso era muy bueno para ponerlo dentro de algún negocio. Entonces, nosotros hoy vemos en este día, ¿verdad? No podemos cambiar nosotros la bendición del Creador por un tipo de amuleto como este. Ok, mire, déjeme seguir. Ya cuando terminemos, ya me avienta lo del Creador del cielo. Ok. El ojo turco para el mal de ojo, aparece en pantalla. En Turquía, el ojo turco tiene una gran relevancia como elemento de protección contra las malas energías, específicamente contra el mal de ojo, que según la creencia popular es la capacidad de una persona para hacer daño a otra con el poder de su mirada. ¿Cómo ven? Seguimos con el gato chino. Trae buena suerte a su dueño. El gato chino, no sé si lo han visto, usualmente la mayoría de los asiáticos que están relacionados a esta religión lo ponen en las entradas, moviendo la mano, moviendo una manita y con dinero y todo. Continuamos con el siguiente amuleto, muy conocido también. Este amuleto lo veo mucho entre la raza, entre la paisanada, entre la raza de nosotros. El atrapasueño, ahí aparece en pantalla. Su función consiste en filtrar los sueños de las personas, dejando pasar solo los sueños y visiones positivas. Los sueños que no recuerdan son
los que bajan lentamente por las plumas. Se fijan, ahí tienen unas plumas. Las pesadillas se quedan atrapadas en las cuentas que están en la red. Se fijan, ahí dentro de la red. Y la mañana siguiente se quema con la luz del día para que no se cumplan esos malos sueños que tuvieron y pesadillas. Ok, el siguiente amuleto que vemos es la pulsera de 7 nudos. Las pulseras de los 7 nudos son utilizadas como amuleto de protección que atraen las energías positivas y la buena suerte, alejándonos las malas energías. Puedes encontrar en diferentes colores. Bueno, vamos a hacer una pequeña pausa para ver cómo vamos. ¿Qué es lo que piensa usted con los amuletos que hemos visto? Sí, pues es una infinidad enorme de amuletos. Hablemos tal vez de la fe. Mire, pero la razón que los traigo puestos, porque mucha gente esos amuletos los usa. Y traté de buscar los más usados. ¿Para qué? Para que se den cuenta realmente lo que traen puestos o dónde está apuntando su fe. Claro. Ajá. Ok. Seguimos con el ojo de venado. Sí. Aparece en pantalla. Potencia la seguridad en uno mismo, la confianza y la autoestima, pero además provee energía, vitalidad y salud. Permíteme nomás en ese tantito ojo en el ojo de venado, ok. Sabes que ese por lo regular se lo ponen a los niños. ¿Oh, sí? Sí, a los chiquitos. Cuando recién nacidos se los ponen, dice, para que no le hagan mal de ojo. Mal de ojo, sí, sí. Una de las cosas que yo miro, hay otro ojo que nombraste, es el turco, ¿ah? Sí, el turco. Pero la Biblia dice, dejad a los niños, venid a mí, porque de tales es el reino de los cielos. Entonces hay una diferencia en querer atar a un niño con un talismán o un amuleto, cuando nosotros sabemos que el reino de los cielos le pertenece a los niños. Fíjese, automáticamente el creador del cielo lo defiende a los niños. Sí, claro que sí. De cualquier mal. Ajá. Buen punto ese. Ok, el nudo chino aparece en pantalla, simboliza el buen augurio, pues no tiene ni cabeza ni cola, ni principio ni fin. ¿Cómo ve? Wow. Ok, continuamos con la media luna, aparece en pantalla, está vinculado a la buena suerte, fortuna y atributos como el temple y la serenidad. Ok, ahora vamos a entrar en el siguiente, ya es como con Buda, es considerado como ya una divinidad. Ok, empezamos con Buda, aparece en pantalla. El Buda de la abundancia también es conocido como el Buda de la prosperidad o Buda de la riqueza, y es uno de los objetos más utilizados dentro de la práctica del Feng Shui. Es considerado como una deidad. ¿Cómo ve? Sí. Y se ve mucho, veo mucho ese Buda en restaurantes, en casas, en carros puestos en el tablero, ahí lo traen. Sí, yo, bueno, mi padre también lo tenía. ¿Oh, sí, también? También. Oh. Porque por el tipo de negocio que él tenía, de todas las cosas que era, pues, tipo de estas cosas, lo usaban. Porque, mira, dice la palabra del Señor que el dinero es la perdición a veces del ser humano. El ser humano. El dinero sí es pues, nos hace falta para pues hacer los pagos que necesitamos. Sí, sí. Entonces, las personas muchas de las veces usan, por ejemplo, el Buda como la herradura que estábamos hablando. El ojo el de los nudos, ese que... Sí, el de los 7 nudos. Ajá, para que si me está yendo bien o soy próspero, no tengan envidia conmigo o la envidia no me afecte a mí. Todo eso lo hacen conforme a poder ellos retener o obtener dinero, la ganancia. Una ocasión, fíjate lo que dice la palabra del Señor con Jesús. Se encontró Jesús y se encontró un joven, fue y le dijo, Señor Jesús, ¿qué puedo hacer para entrar en el reino de los cielos? Y le dijo el Señor Jesús, vende todo lo que tienes, todo lo que tienes, y repártale tu dinero a los pobres. El joven dijo, no, pues yo no puedo vender lo que tengo, solamente yo lo que quiero es entrar al reino de los cielos. Sí, entonces, porque el tesoro lo está haciendo en tierra, no lo está haciendo en el cielo. Claro. Jesús le hubiera dicho, amarás al Señor tu Dios sobre todas las cosas, pero no le mencionó el primer mandamiento. Le mencionó que vendiera, porque su amor no estaba en Dios, estaba en el dinero. Así es. Y por eso le dio donde más le dolía. Ve y vende todo lo que tienes.
Nadie quiere perder dinero. Ok, fíjese lo que me está diciendo. Me está diciendo que Satanás te hace que pongas el amor en el dinero para que desvíes a Dios, el amor hacia Dios. Claro. Eso me está diciendo. Sí, tengo otro ejemplo que me acuerdo ahorita. Por ejemplo, y tú tal vez lo hayas leído, Ananías y Zafira. Dice que tenían un terreno y dijeron con su esposa, vamos a vender este terreno, lo que saquemos lo vamos a llevar a los pies de los apóstoles, porque en aquel tiempo se repartía el dinero con las viudas, con los necesitados, con los huérfanos. Ese dinero tenía salida para toda la gente. Pero dice que en el camino, dice que Satanás les sembró una raíz en el corazón, un pensamiento en el corazón, una acción en el corazón, y eso hizo que tomaran parte del dinero. Cuando llegaron allá para poner el dinero, le preguntaron si había vendido, si eso era todo lo que él tenía. Entró primero el varón y le dijo que sí. Dijo: has mentido. Y dice que inmediatamente murió este hombre. Igual manera entró la mujer después y le preguntó. Y la mujer se pusieron de acuerdo. Satanás le robó la vida, le quitó lo que tenía y también murió la mujer. Ahí le va. A ver. Los amuletos y talismanes, lo que me está diciendo usted, le abren la puerta al demonio para que controlen y manejan la propia vida de la persona. Sí, son puertas. Son puertas, mira. Entonces él va a controlar su propia vida de la persona que tiene el amuleto puesto, o... Sí. Esa es mi pregunta. Sí. Mira, tengo una cita que estudiando, no me dije, wow, qué tremendo es esto, ¿verdad? Una cita bíblica, por ejemplo, el becerro de oro. Sí, supongamos el becerro de oro con el Buda. Con Buda. Porque siempre lo pintan de oro. Y oro. de hecho, trataron, me asemeja a eso, porque ellos, al momento como se pusieron con el becerro, lo hicieron como ver como una deidad, por eso Dios se enojó. Pero ¿sabes de dónde lo sacaron? ¿De dónde? Dice que mandó, hay una historia muy bonita ahí, pero no me quiero alargar porque es una historia diferente, ¿verdad? Sí, pero quiero hablar solamente de Aarón, el sacerdote Aarón. Bueno, Aarón hizo traer todos los arcillos, hizo traer todo lo que tenían de oro. Ellos venían de Egipto, habían salido de Egipto, habían sido contaminados. Mi abuelo tenía una frase que decía: a la tierra que fueres, haz lo que vieres y no preguntes por lo que no te importa. Es lo que nos decía mi abuelo. Sí. Entonces, Israel había ido a Egipto. Israel salió, o el pueblo de Israel salió con costumbres egipcias. Todo lo que tenían ellos era porque lo habían vivido en un lugar donde se hacían amuletos, tenían dioses por todos lados. Entonces ellos traían zarcillos y esos zarcillos eran amuletos. Cuando vienen con los zarcillos y empiezan a hacer el becerro de oro, lo hicieron con amuletos. Ok. El tiempo de hoy, el tiempo actual, lo que estamos viviendo. O sea, yo veo mucha gente con muchos amuletos. Es muy similar a lo que me está diciendo. ¿Sí? Hoy en estos tiempos. O sea, ¿qué está pasando entonces? Desde aquel tiempo hasta hoy en día, la gente sigue desviándose, utilizando para su prosperidad, entre comillas, porque después te lo cobran, amuletos y talismanes. Concluyo con lo que decía del becerro. El amuleto te puede hacer un dios. Ellos tomaron sus amuletos de oro e hicieron un dios. Ahora tenemos un dios becerro. Entonces, la gente de hoy en día, algunos, no sé si hayan investigado tan solo un poquito, hay una fiesta con los judíos que se llama el Hag HaBikurim. Esa fiesta se llama los primeros frutos. Ellos apartaban los primeros frutos cuando salían del árbol y llevaban un listón rojo y se lo amarraban al árbol. Es el primer fruto que salía. Estos frutos van a ser para el Señor, nadie los podía tocar, por eso les ponían el listón rojo. Ahora yo después hoy en día lo entiendo, ¿verdad? Porque yo veo allá en mi pueblo, mi mamá, mi papá, a los árboles les amarraban un listón rojo. Oye, ahorita que dice eso, de donde es usted, de Veracruz, hay mucho todo eso, ¿verdad? De amuletos, de chamanes, de aquello, que lo otro, que aquello. Está intestado, ¿verdad? Sí, ¿verdad? Veracruz está intestado. Sí, hay mucha. Mira, yo tuve una experiencia bien
terrorífica, por causa de que mis padres, como tenían esa creencia con la Creencia, brujería, sí. resulta que en la casa, en mi casa, tu casa, espantaban, asustaban y dijeron pues que había dinero enterrado y mandaron a traer unos chamanes, unos brujos ahí. Sí, brujos, sí, chamanes. Hicieron ahí nosotros estábamos bien pequeños, pero nos dimos cuenta, bueno, yo me di cuenta de todo, ¿verdad? No recuerdo, yo creo que tenía yo como unos 10 años y acostaron a uno arriba, a mi papá lo sentaron a un lado, el otro estaba haciendo la no sé qué brujería y el que estaba acostado empezó a hablar a tantos pasos de tal lugar, están unas ollas enterradas, hay oro, y el que hablaba era el muerto, decía yo soy fulano de tal y no me puedo ir, ando penando, y bueno, resultó que se escarbó ahí, mi papá escarbó, no encontró nada, cerró, se hizo una alberca, andábamos jugando, éramos chiquillos. Sí. Resulta que después sí apareció el oro, pero no ahí en mi terreno, en el terreno de mi padre. En el otro terreno el vecino lo encontró y él pues se lo gastó, ¿verdad? Ahora, el traer ese tipo de personas es abrir puertas al ocultismo, a lo espiritista, al ponernos ellos mismos a nosotros amuletos para que no fuera a afectarnos. Fíjate hasta dónde llegaron, y iban de vez en cuando a hacer los trabajos. ¿Le puedo hacer un paréntesis ahí? A ver. El bien, el mal produce el bien. ¿El mal? ¿Produce el bien? No, el mal produce mal. Y entonces, ¿por qué creen en el mal si no produce el bien, si produce el mal? La Biblia dice, mi pueblo perece por causa de conocimiento. Si no tenemos el conocimiento en la palabra, ¿de quién dependemos? ¿Quién es el que nos da? ¿Quién es el que nos bendice? Mire, vamos a poner un ejemplo. Paz, yo creo en X amuleto, que es de maldad, que es ocultista. Sí. O sea, y yo quiero que me vaya bien, que me produzca vida larga, que tenga prosperidad y todo. Ese coso o cosa mal me va a producir el bien. No, pues que estás agarrando algo que no es bueno. Entonces, ¿qué me va a producir? Pues, el mal. El enemigo te va a dar, pero después te va a cobrar. Así es. Aunque digas, no, entonces, está yendo eso bien. es lo que quiero que la gente sepa. Sí, allá en México, allá en Veracruz, Catemaco está intestado, venta de almas, dentro de ahí mismo, cosas que no te imaginas. Hay un pueblo donde yo fui que en cada esquina había un brujo. ¿Te imaginas cómo está ese pueblo intestado de brujería? Sí, en cada esquina un brujo. Y te das cuenta por los símbolos que tienen afuera, que son sus propios amuletos que se representan como brujos ellos mismos. Ok, pastor. El siguiente amuleto es considerado como deidad. La Santa Muerte. Ahí va en pantalla, ¿no? Es un nuevo movimiento religioso, deidad femenina, narcosanta y popular en el catolicismo y neopaganismo. Ahí me paro para decirle que popular en el catolicismo no, la iglesia lo prohíbe, ¿verdad? No, obvio. Popular para la gente que es católica, le da por usar la Santa Muerte. Sí. Más que nada eso, no por la religión, ¿eh? Entonces continuamos. Siendo una personalidad de la muerte, sus devotos la asocian con la curación, la protección y la entrega segura al más allá, a pesar de la condena de la Iglesia Católica, para que vean lo que les digo, y los pastores evangélicos. Su culto se ha vuelto cada vez más prominente desde principios del siglo XXI. El número de creyentes en la Santa Muerte, ojo, eso es muy importante, ha crecido en las últimas 2 décadas a un estimado de 12 millones de seguidores que se concentran en México, Centroamérica y Estados Unidos, con un contingente menor de seguidores en Canadá y Europa. Pastor, ¿qué está pasando? Bueno, pues 12 millones de seguidores, pastor. La gente va a ser ídolos, y al hacer un ídolo empiezan a traer a más gente para decirle. Yo oí a alguien que le dicen, creo, la niña, ¿no? Algo sí, así le dicen también. Sí. Entonces ellos atraen más. Por ejemplo, alguna persona que haya estado alguna enfermedad que haya tenido, y la Biblia dice que el sol
sale para todos, para buenos y malos, así dice la Biblia. Y el Señor aún así, mira, tiene misericordia de cada uno de nosotros. Oiga, ¿qué habla o qué dice la palabra de Dios, la Biblia, acerca de este tipo de deidades? Sí, son deidades que hicieron, tal vez. Pero ya después, pues, ¿verdad? Ajá, no, sí, ya después, pero tal vez, pienso que lo están simbolizando con la muerte, cuando bajó el ángel de la muerte. Uh-huh. Sí, pero usted sabe que el ángel de la muerte en el judaísmo es muy sí, diferente a esto. Sí, entonces, pero ¿de dónde van a agarrar? El pueblo, pues prácticamente México. Lo tuvo que agarrar de ahí. Ahora, quizás de las culturas mayas. Tal vez. Pero azteca. Digamos, ¿es para un bien o para un mal? Es oscuridad. Es oscuridad, claro. Oscuridad. Pero para ellos supuestamente es para un bien, porque van y son devotos de ella. Oía por ahí alguien que dijo, no, es que nosotros los narcos van ahí, le rezan para que las balas, dice, de los demás no les caen y se desvíen. Voy a decir algo, un comentario ahí, ¿no? A ver. Lo que el demonio te promete es aquello que te va a quitar. Sí. Así de fácil. Si Satanás, el demonio te dice, ¿sabes qué? Vas a tener mucho dinero, vas a terminar pobre. Sí. Te voy a dar vida larga, te vas a morir rápido. Algo referente bíblicamente a esto. A esto, porque es demasiado, mire. Ahorita, curiosamente, nomás déjeme decirle que curiosamente ahorita salí de un supermercado muy grande y había un muchacho joven como de 14 años, 15 años con la deidad, y le pregunto, oye, ¿me puedes hacer un audio para el podcast? No quiso, se espantó, se asustó. ¿Por qué? Porque los tiene apoderados. Sí. Por eso. Mira, en la Biblia dice que había un profeta y un siervo que se llamaba Gei. Uh-huh. Y le fue y le dijo que fuera y mirara que iba, porque ya llevaba 7 años de sequía. Y lo mandó varias veces y el siervo pues no miraba nada hasta que él oró, bueno, se le abrieron los ojos, uh-huh. Fue y miró y regresó y le dijo, sí, veo una nube, pero es muy pequeña, como el puño de una mano. Bueno, pues fíjate, este siervo que miraba, le habían abierto los ojos. Después fue Naamán, que estaba enfermo de lepra. Quería ser sanado, le habían dicho que el profeta podía sanarlo. Entonces el profeta ni fue, le dijo con el siervo, ve y dile que se sumerja 7 veces, la lepra se le va a quitar. Entonces este hombre que había abierto los ojos, fue y le dijo, se limpió, pero el profeta le dijo, que no me dé nada, yo no quiero nada de su dinero, nada de sus riquezas, que se vaya, pero que se lleve todo. El profeta después que se reportó, el siervo que se reportó, fue alcanzar nuevamente a este Naamán y le dijo, dice mi siervo que le puedas mandar lo que él necesita. Fíjate, cuando regresa el profeta se dio cuenta y le dijo, a ti te va a caer la lepra. Lo que dices, Satanás te va a dar, pero después te va a poner enfermedades, cáncer, lepra, sida, lo que... Fíjese que en mi tierra pasa mucho eso. Yo soy de Sinaloa, ¿no? Y donde yo vengo, cuando se meten de narcotraficantes y todo eso, sí. 3, 5, cuando mucho 5 años, sí. Casas, carro nuevo. Pero después terminan en la cárcel o en el panteón. Sí. Es muy similar. Sí. Y se quedan sin nada. Como comenzaron. Y con menos vida. Sí. Más corta, pues. Yo estuve en Chihuahua. Uh-huh. Y ahí encontramos también, agarramos yo estaba del otro lado. Sí, estaba al lado de la justicia. Entre comillas, ¿verdad? Sí, de la justicia. De la ley. Bueno, de la ley, estuve en el ejército, sí. y agarramos, pues sí, nos tocó enfrentar diferentes tipos de narcotraficantes. Cuando les sacábamos la información de lo que tenía, era una persona que tú lo mirabas todo sucio, pero tenía una cantidad de fincas, de carros, de tremendas cosas. Digo, wow, todo eso tienen estos, y aparte de que tienen, siguen. La ambición. La ambición. Al dinero. Ok. ¿Cómo le podemos hacer para desligar
un amuleto de la persona, o de ligar, lo voy a decir lo que es, de ligar al demonio de la persona. Así es. La Biblia nos enseña que el Señor nos ha dado autoridad, dice, de hollar serpientes y escorpiones. Y nos ha dado su palabra en nosotros mismos. Tenemos, se llama el Dabar en hebreo, ¿verdad? Nos ha dado su palabra para poder liberar, para poder desatar, para poder romper. En una ocasión el apóstol Pablo dice la palabra del Señor que caminando con la multitud había una joven que les gritaba: este es el Hijo del Dios Altísimo y estos son hombres de Dios. O sea, lo estaba elevando. El apóstol Pablo se dio cuenta de lo que estaba haciendo esta persona o esta joven y se volteó y la liberó. En ese momento le reprendió al espíritu. Era un espíritu de adivinación y se lo echó fuera. El papá, que era el padre de la muchacha, que lo cual pues ganaba mucho dinero, fue y le reclamó porque pues había perdido las ganancias, le había sacado un espíritu a esta persona. Entonces a nosotros tenemos ese poder y esa autoridad. Yo, fíjese, le voy a decir algo. Esto que le voy a contar es algo que yo viví en mi juventud. ¿A quién no le gustan las cosas místicas, los misterios, de meterse en cosas oscuras? ¿Y más donde es usted? Yo sí. Sí, conseguimos mucho eso. Conseguimos una ouija curada en el cementerio. Estábamos en la escuela. Una muchacha había tenido un problema con la maestra. Fuimos a una casa, jugamos, y le preguntó a la muchacha a la ouija: ¿crees que vaya a tener problemas con la maestra? Y le dijo que sí. Y le preguntó: ¿me puedes ayudar? Y le dijo que sí. Entonces, y yo pequeño le digo: pregúntale qué quiere a cambio. Entonces cuando le preguntó qué quieres a cambio, le empezó a decir: ¿Qué le contestó? Tú. Y cuando dijo, ya cuando dices tú la palabra se va el sí. Tu alma. Y le puso sí. Quería el alma. Entonces la muchacha la tiró, se asustó. Y me dijo: ¿sabes qué? Acompáñame. Y le digo: ¿a dónde? Quiero ir a la iglesia, pero le urgía ir a la iglesia católica. Sí. Le digo: pues está bien, pero yo te espero ahí a la mitad. Le digo: tú, pues es tu problema, dije entre mí, ¿verdad? Sí. Y la muchacha pasó al frente, estaba rezando, y de repente, se cuenta, las velas que estaban enfrente se empezaron a quemar, y se levantó una llamarada así como de 2 metros. La lumbre se levantó, se bajó, se levantó corriendo: vámonos, asustada. Pues Nosotros nos metemos a veces cuando somos jóvenes y queremos conocer de todo, y a veces no sabemos ni dónde nos estamos metiendo. Así es, sí. A mí me persiguió un espíritu por varios días después de eso. Cuando dicen: ¿lo atormentaba? Se te sube el muerto, te ahorca. Ya más joven, yo le pregunté a un hermano, porque yo no era ni hermano, le digo: oye, mira, me está pasando esto, yo ya no aguanto todas las noches. Y me dijo algo, dice: clama la sangre de Cristo. Yo para ese tiempo tenía un arma. Le digo: ¿cómo va a ser más poderosa una frase que el arma que yo tengo? Dice: pruébalo. Y ese día dije: bueno, a ver. Y empecé a clamar. Cuando vino el muerto y me estaba ahorcando, digo: la sangre de Cristo tiene poder. Así como me dijo, haz de cuenta que me levanté como resorte, busqué y no era nada. Oye, ahorita que hice eso, usar amuletos por no saber, por ignorancia, por desconocimiento, es pecado. Claro. Oigo lo que dice, es pecado. Es un pecado. ¿Qué pecado se comete ahí? La idolatría. Aunque no sepa la persona. Aunque no sepa la persona. Ahí dice la palabra del Señor, escrito está, ¿verdad? Amarás al Señor tu Dios sobre toda. No hay otra cosa que podamos amar más que al Señor. Tú, si tienes algún tipo de amuleto y crees que, por ejemplo, por adorno, también es pecado. Sí. Entonces, porque a veces dicen: mira, un brujo, allá en mi tierra, hacen unas bolsitas rojas. ¿Cómo se llama eso? Pues es un amuleto. Okay. No tengo, yo las miré, ¿verdad? Sí. Esas bolsitas les meten hierbas adentro, las cierran, te dan, si te dicen: mira, Ariel, ten esta bolsita para que la andes jalando. Y dices tú: tal vez nomás sea nada más como ahí de adorno, la cuelgo en mi carro. Estás jalando algo que ni tú sabes lo que te están dando.
Sí, Allá le dicen algo curado. curado, ¿no? Curado. Entonces, cualquier cosa que nosotros miremos, pulseras negras, pulseras rojas, diferentes tipos de pulseras, hay veces las arracadas igual también, las que se ponen, hay muchos que el pueblo de Israel lo hacía. Porque ahorita que ya entró en tema del pueblo de Israel, ¿qué le parece esto que le voy a aventar? Mire, A ver, aparece en pantalla, símbolos religiosos para la buena suerte. ¿Qué son los símbolos religiosos para la buena suerte? Estos son algunos de los símbolos que usan para la protección, para la fortuna, para la bendición, a la prosperidad hacia la persona que lo lleva. Si se fija, pastor, pues también en la religión hay amuletos y la gente también se desvía del enfoque. claro, mira. O sea, mire, le voy a hacer una pregunta, algo, A ver, pienso para hacérsela, le voy a decir por qué, porque hay mucha gente muy cerrada, pero es muy opinión mía, no quiero herir a nadie. El usar crucifijos, el usar imágenes chiquitas, tanto de la Virgen como de cualquier santo, el usar escapularios, también. ¿estamos cometiendo un pecado? Sí. Dígalo, a ver. Desafortunadamente sí. Y no estamos atacando, ¿verdad? No. Porque la palabra del Señor nos enseña todo esto. Aquí abrimos el debate completamente en general. Sí, así es. Porque yo le puedo decir a usted, oiga, no use la Virgen, pero el cristianismo usa otras cosas. Desafortunadamente. También el cristianismo. Sí. También, o sea, no nomás. O sea, esto es general. Exacto, esto es general. Yo siempre he tenido esto en mente, que Dios es celoso y quiere exclusividad. Sí. Ajá. Entonces, fíjese bien, cuando tienes un marido celoso, vamos a ponerlo en temas carnales que no debe pasar. Cuando tienes un marido celoso, ¿qué te hace? No, esto, no, aquello, no. El creador del cielo, si te ve, aunque él no dice nada, se mete, porque te da libre albedrío, pero si te ve haciendo cosas, ¿qué va a pasar con tu alma? Se empieza a perder. Exacto, porque pierdes el Muere. enfoque. Sí. Entonces, aunque digan que nomás lo usas, pierdes el enfoque. El enfoque a Dios lo pierdes. Claro. Mira, nosotros hemos sido creados con las manos de Dios. Es un privilegio que tengamos el conocimiento, bueno, y la palabra dentro de uno para poder hablar. Cada uno de nosotros, hay veces que hay personas que dicen, es que yo no sé orar. Orar es hablar con Dios. No es repetir lo mismo. Señor, aquí estoy, mira, mi condición, cómo estoy, Señor. Ya estás orando. Ya te está oyendo el Señor. Regreso al tema porque es bien importante. Sí, por claro. ejemplo, no crean que estamos nosotros por atacar a ustedes, mis hermanos católicos. No. Ni cristiano tampoco, no, cualquier pero queremos que esto se abra abiertamente a todos, ¿verdad? Por ejemplo, dentro de la iglesia, yo trabajé en iglesia católica, mi mamá me llevó a trabajar ahí desde pequeño y yo conozco de todo ahí. Éramos los monaguillos, el que le llevábamos las hostias al padre, el que le llevábamos el vino, el agua bendita, estábamos siempre ahí con el cura, muy buen cura, por cierto, reconozco que era un hombre de Dios, aunque a unos no, ¿verdad? Pero esos que yo reconocí, perfectos hombres. Pero fíjese, dentro de la iglesia cristiana, hoy en día, ¿qué se mueve? Hay algunas iglesias que te venden la rosa, que te venden un pedazo de madera, negocio. que te dan una espada. ¿Para qué te sirve una espada? Sí. ¿Qué más te da? Por ejemplo, la Biblia dice bien claro, ¿verdad? Y no harás imágenes de lo que está en el cielo, de lo que está en la tierra. No harás imágenes. Hay muchos que tienen una palomita. Y estoy hablando de una iglesia cristiana o evangélica. Ahí está. Tienen una palomita. Así es. O tienen un pescadito. También. O sea, yo me represento por una paloma o un pescado. Quiere que le diga una cosa hasta la propia cruz. Sí, o tienen una cruz. Muchos la traen colgada. O tienen X razón que no saben ni por qué la tienen ni para qué la tienen.
si nosotros tenemos el conecte. ¿Sabes? Una de las cosas, una vez una hermana me preguntó algo Sí. que me llenó el corazón de decirle al mismo tiempo la misma pregunta. Cuando me dice, oiga hermano, ¿será que el Señor a mí como mujer me escucha? Bueno, Le digo, claro. Claro que la escucha. El Señor me puso inmediatamente otra pregunta. Le digo, hermana, le pregunto algo. ¿Será que cuando Jesús murió en la cruz, el velo solamente se rompió para los hombres o para todos? Me dijo, me ha contestado la pregunta que nunca pensé haber imaginado la respuesta. Entonces, el velo está abierto para todos. La conexión con Dios aquí en la tierra, con Él. No Sí, necesitamos un amuleto para llegar al Creador. No necesitamos que yo tenga que hacer algo por rutina, como por ejemplo, una de las rutinas que se hacen es el rezar, no con mis hermanos católicos, sino como cristiano también, repetir lo mismo. Lo mismo, repetir lo mismo. Va a decir, Señor, bueno, pues ese solamente repite, pero no oigo algo de su corazón. Que también pasa en el judaísmo, y también pasa Claro. con los musulmanes, también pasa, Claro. repiten mucho. En el judaísmo hay la oración que pues conocemos, ¿verdad? Baruch, Atah, Adonai, Elohim, Melech, Jehová, Achiel, Kishano, del mismo Tabel, Silvano, Hakol, y lo que vas a hacer. Vas a tocar un cuerno, vas a lavarte las manos, vas a comerte un pedazo de pan, Sí. vas a comerte una fruta, el fruto de la eret, de la tierra, pero es la misma oración para todo. Exacto. Cuando Jesús viene, Jesús les También. enseña a orar. Sí. Padre nuestro que estás en el cielo. Era la misma oración. Baruch atah Adonai, bendito el Señor del universo, así dice en hebreo al español. Jesús dice lo mismo. Padre nuestro que estás en el cielo, habla el cielo o el universo, está hablando lo mismo. La diferencia que el Señor hizo fue una oración del corazón, Qué bueno que pero no dijo para eso. repetirla. Perdone que lo interrumpa porque no se me puede escapar esto. A ver, Entonces, el amuleto más importante y el talismán más importante y más poderoso es la oración. nosotros tenemos que tener oración con el Señor todo Entonces, ese es el talismán más importante para la gente que, Sí, para que la gente que usa. trae, no es para nosotros, Sí, es para la gente que trae claro. talismanes y amuletos. Ahí está la contestación. Su amuleto, su talismán más poderoso, el que te puede traer prosperidad, el que puede traerte todos los bienes materiales que quieras, el que te puede alargar la vida, es la oración. Sí, claro. Gracias, ¿Sabes? Padre Creador. Mira, te voy a contar una historia, Ahí. rapidito. Había un profeta que a él estaba en Egipto, pero querían que este profeta siempre estuviera profetizando en contra de Israel. Allá se movía mucho la magia. Oiga, ¿quiere que le diga algo? Hasta el día de hoy todos sí. esos quieren en contra de Israel. Ajá, pero aquel profeta tenía magia. Sí. Era mago. Se movía todo en Egipto. Por ejemplo, cuando iba alguna persona a comprar, ahí compraban un burro. Le vendían el burro y les decían, te vas a llevar tu burro, pero no lo puedes cargar aquí en Egipto. Cuando salgas de Egipto, cargas el burro. Y tal vez va a parecer que sea un cuento, yo leí el libro, ¿va? Dice que cuando salían de Egipto, el burro se les desaparecía. Les vendían una ilusión óptica solamente. Sí. La persona quedaba. Y en la Biblia, fíjate, hay un versículo que lo voy a leer, dice en Ezequiel 13:18, dice, y di, así ha dicho Jehová el Señor, ay de aquellas que cosen vendas mágicas para todas las manos y hacen velos mágicos para la cabeza de toda edad, para cazar almas. Habéis de cazar las almas de mi pueblo para mantener así vuestra propia vida. Cazaban las almas con eso. Y habéis de profanarme entre mi pueblo por puñado de cebada y por pedazos de pan, matando a las personas que no deben morir y dando vida a personas que no deben vivir, mintiendo a mi pueblo que escucha la mentira. Por tanto, así dicho Jehová el Señor, he aquí yo estoy contra vuestras vendas mágicas, con que cazáis las almas al vuelo. Yo las libraré de vuestras manos y soltaré para que vuelen como aves las almas que vuestras cazáis volando. Hacían vendas
amuletos para cazar las almas. Ok, eso está pasando hoy en día. ¿Sí? O sea, estamos hablando de hace 2000 años o un poquito más, como 3000 años. Eso está pasando hoy en día. Sí, claro que sí. Te venden un amuleto y te cazan tu alma. Exacto. Mira, apenas. Y ahí me imagino el que estaba detrás era el demonio, era Satanás. Sí, claro. Y ahora, Igual, sigue operando. entonces, Sigue ¿por qué la gente se sigue creyendo su propia mentira después de 3000 años? No han entendido nada, no han aprendido nada. No, porque pues desafortunadamente cuando no se lee la palabra, cuando no se lee la escritura, lo que nos dicen, hazle así, mira, yo así le hice y me fue bien. Aquí traigo un mensaje, miren, ahorita con respecto a eso dicen, cuando el hombre se aleja de la verdad, el hombre se cree sus propias mentiras. O sea, qué curioso, ¿no? Encajó en lo que está diciendo usted. Los amuletos han llegado por parte del enemigo para que tú desvíes la visión de Dios. El objetivo es Dios. Entonces, al final de cuentas, pastor, pues hay que reflexionar, hay que pensar 2 veces. Y por eso tratamos de hacer esto. Sí. Para dejarte una pequeña semillita, el pastor y yo, que hay otras maneras de buscar prosperidad. Claro. La Biblia dice que Dios es el dueño del oro y de la plata. Qué bueno que a Él podemos decirle y pedirle, Señor, mira mi condición. ¿Por qué estoy así, Señor? Una vez le preguntaron a Jesús, Señor Jesús, un enfermo que estaba en la puerta, no entraba al templo porque estaba defectuoso. Un defectuoso en aquellos tiempos no podía entrar. Señor, está así, ¿porque pecó o pecaron sus padres? A veces que el pecado de los padres trasciende a los hijos, las maldiciones de los padres trascienden a los hijos. Cuando nosotros venimos a Jesús, todas esas maldiciones se cortan. Y la Biblia dice, ya no hay más maldición para aquellos que están en Cristo Jesús. Amén. Dice una frase, dice, el mal es el resultado de la ausencia de Dios. Totalmente. Sí. En el corazón de los hombres. Sí. Ese mal es el resultado de, si yo no tengo a Dios, voy a empezar a buscar todo tipo de talismanes, amuletos. ¿Oyeron? Entonces al final de cuentas, la persona que busca talismanes, que busca cualquier tipo de amuleto, tiene ausencia. No tiene a Dios en su corazón. No tiene a Dios. Por eso. ¿Y qué pasa con esa persona, Leo? Pues va a estar siempre confiando en algo. ¿Va al infierno? Si fallece por X cosa, ¿se lleva el alma Satanás? Bueno, ahí ya nosotros... No, yo no estoy juzgando, ¿eh? No. Claro. Luego me dice que estoy juzgando, podemos juzgar, ¿no? Te entiendo, pero mira, hay pueblo que no tiene el conocimiento. Por ejemplo, si a ti no te dan una ley, vas a decir, a mí no me dijeron. Ok, por eso estamos aquí. Ajá, por eso usted está aquí. Para que trate de abrir el ojo a esa persona. Ajá. Y trate de cambiar. Claro. Que busque la luz. Que se vayan directamente al Creador. Ok, pero si no es así, que se muere así. No, tienen que tener un encuentro con Dios. Tienen que ver los resultados con Dios. Si está algún enfermo, llénese de fe y diga, voy a orar por mi familiar enfermo. Y le voy a decir a Dios, Señor, ayúdame. Ayúdame, Señor, a que mi familiar pueda ser sano. Porque a veces, mire, hay muchas de las veces, yo conocí muchas personas allá en mi tierra, porque Veracruz está lleno, como decía Ariel, plagado de brujos, y se busca el mejor brujo. Y en una ocasión tuvimos que ir a una ranchería lejísimos, porque supuestamente decían que ese era el brujo, el mejor, y llevamos a una persona para que la sanara. Y en vez de ir a un doctor, fuimos con esta persona, y al último esta persona falleció. Sí, es que ya no hay. Pero nunca nos dijeron nada. Yo no sabía que había un Dios sanador, sí. Un Dios que restaura. Sí, por eso entran los milagros. Sí. Por eso los milagros son exclusividad de Dios, Él nada más Él puede hacer milagros. Los demás, no.
¿Sí es fácil? Sí. ¿Sí? Apenas tuvimos un problema. Ujú. Bueno, no problema, para nosotros eso ya es pues en el caminar, Sí, ¿verdad? sí. Creo que te comenté la vez pasada con mi sobrino, no, creo que no. Tuvimos un sobrino que estuvo enfermo, cáncer, piel manchada, No sabía. deteriorado en el hospital, Ujú. ya sin hablar. Su mamá a la brujería, pegado a la brujería, yendo al templo de la brujería, del brujo. Sí, sí, Pero el sí, brujo sí, sí. no es un templo, es una iglesia. Y Sí. pues estaban tratando ellos por fotos, curaciones de sanarlo. Pero se acordaron que aquí en California había unos hermanos. Y no crea que nosotros somos muchos. Y nos hablaron. Pues mire, es que ya mi hijo pues ya le dijo al doctor que fuera a su casa a pasar los últimos días porque iba pues a fallecer. Pero queríamos que si podían orar por él. No, pues se abrió una puerta. Y yo le dije, pues es sobrino mío, ¿verdad? Le dije, mira, hay dos cosas. Primeramente, debes de ponerte a cuenta de todas tus cosas que hiciste en el pasado. Delante del Señor, decirle que te perdone por todo. Una vez que hayas pedido perdón, ya vamos a trabajar el segundo paso. A pedirle al Señor que tenga misericordia de ti, que te sane. Ahora, si te sana vas a vivir para contarlo, para testificar. Pero si te mueres, ya sabes que no te vas a ir a un lugar de oscuridad. Te vas a ir a un lugar donde el Señor te va a dar una oportunidad de seguir viviendo por la eternidad. En los últimos momentos de su vida, ¿quién no va a aprovechar ese tiempo? Él dijo que sí, lo hizo de todo corazón. ¿Sabe qué? Dio la vuelta porque el doctor llegó nuevamente con los diagnósticos al último, como pues él miraban que se empezó a recuperar. Dijo el doctor, te voy a hacer otros exámenes porque pues no cuadra, no te veo que te mueras aquí, no te quieres ir para tu casa. Le hicieron los exámenes. ¿Sabe qué dijo la ciencia? Bueno, el doctor, nos equivocamos, no tienes cáncer, te puedes ir a tu casa. Y después, cuando el muchacho fue sanado, vino la mamá y nos dijo, yo también quiero entregar mi vida. ¿Por qué? Por lo que vio. Pero el problema es que como ella estaba metida en la brujería, vinieron muchos ataques. Empezamos a orar por ella y yo le dije, mira, tienes que renunciar a todo lo que tú hacías. No tienes que volverte a parar ahí porque los brujos te van a estar buscando, porque son vengativos. Y sí, rechazó todo, ok. Después de esto vino un ataque con los hijos del muchacho. Se posesionaron. Cuando dice, para que la gente sepa, cuando dice ataque, se refiere que el demonio atacó. A los Sí, hijos. para que la gente Sí. entienda. Sí. A mí me hablaban a veces a las 2 y me decían, mire cómo se puso mi hija, los ojos para atrás, tirando saliva por la boca, un endemoniado. Y yo les decía, ¿saben qué? Pues ustedes ya fueron salvos, ahora ustedes tienen que poner la autoridad. Yo solamente les voy a ayudar a orar y ustedes allá mismo empiecen a orar y síganme. Y de esa forma pudieron ellos liberarse los niños y ahora sí a cubrirlos, la sangre de Cristo, Señor. Cerramos toda puerta. Fue un ataque tremendo. Pero la brujería. Le tengo la Sí, última güey. pregunta. Dígame. ¿La idolatría la perdona a Dios? No, No la perdona a Dios. no. ¿Los amuletos y talismanes es idolatría? Sí, pasan a ser idolatría. A ver. Acuérdese cómo soy. Refuerzo la de la realidad. Entonces, quiere decir que si tú traes un amuleto, es idolatría, ¿verdad? Sí. No te va a perdonar Dios. No, pues es que. Mira, Ándele, no le saques. no, dígale, ¿eh? no, es que en la Biblia te hablaba del becerro de oro. Sí, pero hay muchas personas que se aferran. Sí, no, Dios se enojó, le dijo a Moisés, baja porque el pueblo se ha contaminado. Es decir, traigo un amuleto, ando de idolatría. ¿Me arrepiento? ¿Me perdona Dios o no? Si te arrepientes, claro que sí. Sí. ¿Y si no? No, pues quedas en el limbo a cuando quieras. Pero si te arrepentirte. arrepientes, sí. Sí, claro. Si te Entonces sí la arrepientes, perdona Dios. Claro, Cuando te arrepientes. cuando te arrepientes te perdona. Eso, ándele, Sí, claro. Ok. En conclusión, ¿qué nos puede decir en conclusión, ya para terminar, de todo esto? Busquen a Dios. Él está en todas partes. Él fue el que te formó, dice la palabra, no nosotros a nosotros mismos. Él fue el que nos hizo.
Busquen a Dios, porque en un talismán solamente te van a dejar o a sacar el dinero. Te van a vender algo que no funciona. Busca a Dios. Dios tiene la respuesta para tu enfermedad, para tu vida, para tu matrimonio, para tus hijos. Fíjese cuánta gente está a cargo de nosotros, como esposo, mi esposa, mis hijos, mis familiares. Busquen a Dios. Díganle que Dios entre en su corazón. Y recuerde que usted tiene poder. Tiene poder en su boca para poder reprender, quitar, apartar todas esas cosas. Y claro, se vienen ataques del enemigo, pero ¿sabe qué? Cuando usted está en Dios, esos ataques se empiezan a esquivar. Amén. Ok, entonces, ya para concluir, los amuletos y talismanes están ligados al paganismo, superstición, idolatría y satanismo. ¿Sus redes sociales? Facebook, Enrique Sánchez. Instagram también, ahí me puede encontrar. Soy el pastor Enrique Sánchez para servirle. Mi número de teléfono, área 714-863-1916, por si quiere llamarme una oración. Ahí aparece en pantalla, alguna petición que tenga usted. Mire, nuestro deseo es orar y que Dios haga lo que tiene que hacer en su vida, si usted tiene alguna necesidad. Bueno, los servicios miércoles a las 7 de la noche y los días domingos a la 1. ¿En qué ciudad? En la ciudad de Santana. ¿Dónde está ubicado? Ok, estamos ubicados en el 1025 West Memory Line, aquí en Santana, California. Exactamente. Ok, pues ya para despedirnos, para irnos, pues ahí les encargo que le den un like, que compartan, que activen la campanita, que pongan un comentario, no importa bueno o malo, pero son aceptados todos, ahí todos son aceptados, aunque Claro nos que tundan. sí. No se preocupe. Sí, amén. Denos con todo si quiere. Dios les bendiga. Saludos, gracias.